Preparando el mensaje de esta mañana, me imaginaba a los discípulos de Jesús después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, de igual manera, con un rostro radiante, pero verdaderamente que externaba el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad por parte del Espíritu Santo. Es justamente el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles donde se narra esta circunstancia, cuando es Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo. Y dice que fue un viento del cielo que hizo el resto del libro de los apóstoles, del resto del libro de Hechos de los Apóstoles, que fuera verdad. Todo el evangelio de Jesucristo a través de Hechos de los Apóstoles, por la venida del Espíritu Santo. Tú probablemente hoy necesitas de este viento del cielo. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo conseguimos? Justamente de esto vamos a hablar esta mañana. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar delante de ti hoy. Gracias, Señor, por la libertad de congregarnos. Te pedimos que seas tú quien revele a través de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestra convicción, tu palabra, tu voluntad plasmada en tu palabra. Y ahora, Padre, te pedimos que sean agradables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Recordamos a quienes nos están viendo en línea, les enviamos un cordial saludo. Pueden encontrar en la página de Rey de Reyes el bosquejo para que nos vayan siguiendo. Pueden bajarlo, está en formato PDF y así podrán irlo llenando junto con nosotros. Sean bienvenidos y un saludo a todos los que nos están viendo en línea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Esto había sido 10 días antes, cuando Jesús había ascendido al cielo, y en Hechos de los Apóstoles nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos se juntaron en un lugar llamado aposento, era como la terraza de algún lugar. Y ahí es donde estaban los 12 apóstoles, porque ya había sido sustituido Judas y estaba Matías, el último apóstol que se unió a ellos. Pentecostés quiere decir 50, y esto es porque se contaban 50 días a partir de la Pascua, y se contaban los 50 días donde se celebraba cuando Moisés había entregado las tablas de la ley. Es así, se oye un ruido, momento de un viento fuerte, pero es un viento que no sabemos de dónde viene y a dónde va. Y luego aparecen lenguas de fuego, pero sin fuego. Y esos eran los símbolos de la venida del Espíritu Santo. Todos se llenaron en ese momento del Espíritu Santo. Fueron llenos y empezaron a hablar con denuedo. Empezaron a hablar de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, de lo que había hecho Jesús por cada uno de nosotros. Para esta fiesta, obviamente, pues venían judíos de todas partes. Era una fiesta en la que se reunían alrededor de 15 lenguas diferentes, todas de judíos. La gente se empezó a maravillar por cómo se les hablaba y pensaban que los discípulos estaban ebrios. Sin embargo, en ese momento ya Pedro, aquel Pedro tímido, aquel Pedro visceral, toma el liderazgo y empieza a hablar y les dice: nadie está borracho, son las 9 de la mañana, además ni tomamos. Lo que está sucediendo es el cumplimiento de la profecía.
en donde vendría el Espíritu Santo y Él es el que está haciendo algo nuevo. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo sobre cada uno de nosotros. Luego Pedro en aquel tiempo dio un sermón y aquel sermón hizo que nacieran de nuevo más de 3,000 personas. Claro que estaba el Espíritu Santo en ese lugar. Sin ese acontecimiento de Pentecostés, seguramente no se hubiera podido llevar el Evangelio a todos los lugares. No hubiera llegado a Guadalajara, no estaríamos hoy aquí. Por favor, tomen su hoja de trabajo y dice, sin el Espíritu Santo era imposible para los discípulos entender y hacer. Por favor, subraya entender y hacer. Piensa un poco, los apóstoles habían pasado por lo menos 3 años con Jesús caminando con Él. ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron? Al final de estos 3 años, ¿ya estarían listos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Para nada. Faltaba que viniera el Espíritu Santo, dice, y les diera poder. Los discípulos escucharon sermones, vieron milagros, caminaron, durmieron, comieron con Jesús. Después, incluso que Jesús les lavó los pies. Veamos qué dice Juan ahí en tu hoja de trabajo 13:7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Después de qué? Pues de la venida del Espíritu Santo. Pero Jesús constantemente se los estaba diciendo porque Él sabía que no entendían todo. Más tarde todavía en Juan 14:4 dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo que podemos conocer el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Ni Tomás había entendido lo que Jesús le había respondido. Todavía, horas más tarde, en el huerto de Getsemaní, Jesús les pide a 3 de sus discípulos que oren con Él. Imagínate el momento. Hoy tú y yo podemos decir, claro que yo no me dormiría. Oye, están a punto de entregar a las últimas horas a Jesús en su crucifixión. Claro que no voy a dormirme y voy a orar. Pero los discípulos no entendían. Jesús viene y 3 veces los despierta. ¡Hey! Despiértense. Luego viene Judas con toda la policía judicial a arrestar a Jesús. Y entonces el visceral de Pedro saca la espada y le corta una oreja. Realmente no estaban entendiendo todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Todo pasa tan rápido. Aunque Jesús se los había advertido, se los había enseñado, ellos todavía no entendían. Es decir, que haber pasado 3 años al lado de Jesús, no entendían casi nada. No podemos decir que ellos ya se encargarían de la evangelización de toda la tierra y de todo el mundo a todas luces. Sabemos que sería un fracaso si no hubiera venido el Espíritu Santo, no hubiera llegado hasta hoy el Evangelio. Pero la promesa de Jesús es que convertiría a esos hombres. Eran hombres tímidos, eran hombres viscerales, asustados, eran hombres inseguros verdaderamente. Pero los convertiría en leones de Dios. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por favor, en tu hoja subraya, les enseñará y les recordará. Todo esto no lo aprendieron antes, solo lo escucharon, pero no lo habían memorizado. Era el Espíritu Santo, ese viento del cielo, ese aliento de Dios, el que venía
con el fuego de Cristo, con ese fuego de la pasión de Dios para que ellos lo lograran entender. Hombres y mujeres fueron cambiados radicalmente en ese momento. Y ese día Dios trajo, como les decía, más de 15 lenguas diferentes entre los judíos que visitaban. Y todos estaban entendiendo lo que se hablaba, el evangelio, todos lo entendían. En el versículo 21 que leímos, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos empezaron a entender ese mensaje. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice en tu hoja de trabajo: sin el Espíritu Santo nadie puede hacer nada. Y con el Espíritu Santo todo es posible. Por favor, circula sin y subraya nada. Después circula con y subraya todo. ¿Qué quiere decir? Sin el Espíritu nada, con el Espíritu todo. Esa es la promesa de Jesús. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver en el punto número 1. El Espíritu Santo es una persona y es miembro de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia revela 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y estas 3 personas distintas tienen un propósito, tienen una función cada una. El Padre es el que nos ha llamado a salvación. El Hijo es el que ha muerto en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Y el Espíritu Santo es quien regenera el corazón de todos aquellos que hemos sido llamados por el Padre para salvación. Porque a pesar de ser sido llamados, nuestro corazón sigue siendo perverso y engañoso, dice la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que ha estado presente en toda la eternidad, presentándose como ese aliento de Dios, como ese viento del cielo. En hebreo, Pentecostés, en hebreo se le ha llamado al Espíritu Santo Roach, que significa aliento. Y en griego, pneuma, de ahí viene neumólogo, neumático, todo aquello que tiene que ver con viento. De donde viene este significado, el viento de Dios. Él ha estado presente. Veamos qué dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Me encanta en la madrugada, cuando vivíamos en Toluca, hacía un viento muy frío y me gustaba sacar mi rostro del auto para sentir ese viento frío, un viento fresco. Me recordaba justamente que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Disfrutamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios puso el Espíritu Santo dentro ya de nosotros, de todos aquellos. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba en algunas personas para hacer cosas muy específicas, en el Nuevo Testamento tenemos que el Espíritu Santo vive, habita en cada uno de nosotros. Nuestro primer encuentro con el Espíritu Santo es cuando el Padre manda a regenerar nuestro corazón. La Biblia dice que estamos muertos espiritualmente en el pecado e incapaces de responder ante el Evangelio por nuestra propia cuenta. Y entonces es solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo declara en Romanos 3:10. Vamos a leerlo todos juntos ahí en su hoja de trabajo. Dice Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Estas son las malas noticias. Estamos muertos, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, dice ahí. Pero nadie puede hacer algo lo suficientemente bueno para ganar el favor de Dios. No. Incluso nadie está buscando a Dios. A pesar de que hay muchos que dicen que están buscando a Dios, están buscando su tranquilidad. Están buscando a veces certidumbre. Pero esa certidumbre a veces la buscan con adivinos y la buscan en otros lugares. No están buscando a Dios. Ahora sí, las buenas noticias. Escrito está, Efesios 2, también está en su hoja de trabajo. Vamos a leer todos juntos. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio la vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Dios, en su grande misericordia, envía al Espíritu Santo a cada uno de nosotros a regenerar nuestro corazón, a darnos vida espiritual, para que podamos entonces sí responder ante el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, del 7 al 8, no te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente en Jesucristo, entonces es el Espíritu Santo que ha entrado ya en tu corazón. Ya reside, ya hace habitación ahí. Pero apenas comienza la obra dentro de nosotros. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Número 2. Porque uno no puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo dentro de sí mismo, dentro de cada uno. No podemos cambiar, ustedes se han dado cuenta, no podemos dejar los malos hábitos. A veces no podemos dejar de mentir, nos controla la ira. No podemos ser fieles a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. No podemos obedecer a nuestros padres si no tenemos al Espíritu Santo. Algo importante es que no podemos estar seguros de nuestra salvación si no permites que el Espíritu Santo entre en tu vida. Vamos a ver 3 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Primera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es un barandal de la protección en mi vida. Dice Juan 16, y cuando Él venga, estamos hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú dices o haces algo malo, se enciende una alerta dentro de ti. Tu conciencia te pica. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, hey, tú, no hagas eso. Está mal. Lo que estás haciendo, lo que estás pensando incluso. Cuando vamos manejando en la carretera, vemos que hay curvas y hay señalamientos que nos dicen cómo es la curva. Pero gracias a Dios es que también hay barras de contención. En 1998 venía yo de la ciudad de Tequila después de haber trabajado en un maratón 2 días sin dormir, y venía en la camioneta y de repente sentí un golpe contra la barra de contención. Me desperté y no me detuve, llegué hasta casa, me asomé y no le había pasado nada a la camioneta. Le dije, gracias Dios que les diste ciencia a los ingenieros para hacer las barras de contención rectas
y luego tienen como un paralelo así, en el que se chocó nada más la llanta. Pero así es como funciona el Espíritu Santo. Hace que aunque nos demos golpes, no queden marcas en nuestras vidas. Y evita que nos desbarranquemos en el pecado. Esa es la barra de contención que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Es mi maestro de Biblia. Por supuesto. Vean lo que dice Juan 16:13. Ahí en su hoja de trabajo todos podemos leer Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios Padre y les enseñará lo que está por suceder. Ninguno de nosotros podemos entender la palabra de Dios sin ayuda del Espíritu Santo. Hay académicos que estudian la Biblia e incluso pueden leerla en los idiomas originales, en el hebreo, pero si no tienen al Espíritu Santo, es solamente información, es solamente literatura que no impacta la vida de esas personas. Por eso es que antes de leer, todos debemos de orar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos revele lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Dice en tu hoja de trabajo: Espíritu Santo, ayúdame a entender y aplicar tu palabra en mi vida. Eso es algo que debemos decir, es algo que debemos vivir. Espíritu Santo, ayúdame a entender y aplicar tu palabra en mi vida. Número 3. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo por cada uno de nosotros? El Espíritu Santo es mi consolador cuando estoy triste. En época de la pandemia se ha subido en un gran porcentaje la depresión en hombres, en mujeres, en adolescentes, en niños. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque la vida es pesada. Vivimos en un mundo caído. Todavía no vivimos en un mundo perfecto. Y en este mundo hay sufrimiento, hay enfermedad. Hay circunstancias que nos deprimen. Y no por ser creyente en Jesucristo estás libre de todo esto. Es por eso que Jesús envía al Espíritu Santo para que pase este tiempo con nosotros. Estas dificultades, esta maldad que hay en el mundo, esta enfermedad, estas tribulaciones. Somos acompañados, fortalecidos, revelados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. La palabra de Dios no es mentira. Pero ¿cómo es que me va a consolar? Dice: para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. En una noche de Santa Cena, una persona pasó al frente a platicarnos su testimonio. Lo conozco muy bien y verdaderamente, en palabras coloquiales, le llovía sobre mojado. Acababa de tener un accidente automovilístico, había perdido el trabajo, sus hijos lo habían dejado, habían metido a la cárcel a su esposa. Bueno, definitivamente era un panorama terrible. Y sin embargo, él dijo que sentía una paz a pesar de todo. Y era una paz genuina, porque platicábamos y a veces hasta sonreía. Yo decía: Señor, ¿cómo es posible que a pesar de lo que está viviendo, todavía tenga gozo? Era el Espíritu Santo definitivamente en su vida.
¿Cómo nos consuela? Bueno, pues trae a nuestra mente todas las promesas de Dios que hemos leído en su palabra. Incluso les recomiendo que compren la Biblia de las promesas. Es una Biblia igual a todas, pero cada promesa de Dios que está escrita está resaltada en rojo o tiene un cuadrito gris para saber que esa es una promesa. Y hay más de 2,600 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante injertar en nuestro corazón la palabra de Dios. Porque a pesar de que ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y eso me da esperanza, me da fe. Posiblemente hoy tú necesitas el consuelo del Espíritu Santo. Posiblemente hoy tú estás arrastrando la cobija, como decimos. Estás pasando por un momento difícil. Probablemente tienes una crisis matrimonial o tienes un hijo en rebeldía, falta de trabajo, enfermedad. No sé qué puedas estar pasando, pero todas estas cosas, todos los de aquí la hemos vivido. Y lo sé porque llegan a mi oficina en consejería y los juntos clamamos a Dios. Y quiero aprovechar este momento para hacer un paréntesis y orar por ti. Permíteme orar al Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Espíritu Santo, tú que habitas en nuestros corazones en este momento, consuela a los que están tristes, a los deprimidos, a los desanimados, a los que están sufriendo. Espíritu Santo, dales paz y trae a su mente las promesas de nuestro Dios Padre, promesas de sabiduría, de paciencia, fortaleza, promesas de esperanza y de sustento y provisión. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quien te envió a nosotros, concédenos esta petición pronto y visiblemente. Amén y amén. El Espíritu Santo está aquí. Nos podemos llenar de gozo. Veo sus rostros angelicales. ¿Cómo puedo aprovechar más al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo no desaprovechar el que está con nosotros? Dejé una lámpara por allá atrás. Y quería decirles que en ocasiones cuando tratamos de encender una lámpara, a pesar de ser la mejor de las lámparas, no enciende. Y no enciende solamente porque no trae pilas. El que diseñó la lámpara hizo un espacio para la pila. Bueno, quien nos diseñó a nosotros hizo un espacio para el Espíritu Santo. Y así como la lámpara no va a poder dar fruto para lo que fue creada, si tú no tienes al Espíritu Santo, tampoco vas a poder dar fruto. Es necesario que tengamos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo puedo practicar más la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Efesios 5:18 dice que continuamente debemos estar pidiendo más del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, por si alguien tenía duda que está escrito, ahí está. Pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando una persona nace de nuevo, tiene a todo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene todo de nosotros, porque a veces no le entregamos nuestro entendimiento, nuestros deseos impuros, o nuestras finanzas, o nuestra forma de hablar. Y es hasta que nosotros nos rendimos 100% es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros en plenitud. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir al Espíritu Santo
que tome el control de nuestra vida. El Espíritu Santo es como una reserva de sabiduría y amor que tenemos todos, pero que a veces ignoramos que la tenemos. Te invito a que en oración entregues todo a tu Espíritu, al Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu, y esto es lo que puedes tener si entregas todo al Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal cosa no hay ley. Nos conviene tener al Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra revelada a nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo esté en plenitud en cada uno de nosotros y revele a nosotros tu voluntad hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga.